Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a esta primera exposición en el marco del curso de gamificación. Como ya sabrán, este video corresponde a la primera unidad de las dos que estaremos trabajando. En esta presentación podrán encontrar, primero, un breve repaso del concepto de gamificación. Seguramente para aquellos que hayan realizado el curso de tecnología educativa habrán algunas ideas o conceptos que les resultarán familiares. Además, nos acercaremos a la pregunta ¿qué nos hace jugar? Para problematizar algunas nociones que tienen que ver con lo lúdico. Trabajaremos también con los elementos de los juegos, los tipos de jugadores y las etapas para implementar la gamificación en las aulas. Al final compartiremos también una breve síntesis de lo expuesto. Comencemos yendo unos pasos hacia atrás con un breve repaso sobre lo que es la gamificación y lo que ésta implica. Como recordarán aquellos que hayan realizado el curso de tecnología educativa, y si no, por supuesto, lo introducimos ahora, en palabras de Contreras y Eguía, la gamificación consiste en utilizar las técnicas del diseño del mundo de los juegos para conducir al usuario a través de acciones predefinidas, manteniendo o intentando mantener siempre una alta motivación en quien se desempeña. Implica entonces tomar algunas características de los juegos en espacios que no son propiamente lúdicos. También Karina Lyon, especialista en tecnología educativa, nos permite pensar en la gamificación como el acto de capturar rasgos de los juegos, de los videojuegos, dice concretamente, como objeto de la cultura para la enseñanza. Esos rasgos lo que hacen es romper la secuencia lineal progresiva de una didáctica más bien clásica, si se quiere, centrada en la explicación, verificación y aplicación, para empezar a tomar herramientas nuevas que se encuentran alineadas con los intereses de nuestros estudiantes y que también implica empezar a buscar otras estrategias para atraer a nuestros encuentros con los alumnos. Tal como trae el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, que estaremos mencionando y citando bastante uno de sus trabajos, una de las características a destacar de los juegos tiene que ver con que posibilitan ante una situación concreta diferentes estrategias de solución y con ello propician que los jugadores sean creativos en la elaboración de sus diferentes intentos. Lo interesante que tiene esta dinámica es que permite que los jugadores obtengan nuevos conocimientos, desarrollen nuevas habilidades e incluso puedan cambiar algunas de sus actitudes que ya están formadas. Entre algunos de los tantos beneficios que podemos mencionar que acarrea la gamificación, se encuentran que incrementa la motivación, como también nombrábamos antes, ¿no? Al dirigirse a una meta u objetivo específico y concreto, incrementa el grado de involucramiento, genera cooperación, ya que se estimula constantemente el trabajo en equipo con un otro, y favorece la retención de conocimiento. La emotividad que produce la gamificación es un elemento que favorece procesos cognitivos como la memoria. Si pensamos entonces en estas nociones ligadas a la educación, seguramente nos resuenen como habilidades que son necesarias e importantes para que nuestros estudiantes aprendan. En los últimos años, la gamificación se ha visto envuelta en una rápida adopción de iniciativas ecológicas, de marketing, empresariales y, por supuesto, ha logrado empezar a sentarse en el ámbito educativo. Su potencial para estimular y guiar el comportamiento de los usuarios es interesante y es eficaz en muchos casos para diversas áreas. Cursos, talleres o asignaturas implementan la gamificación con la idea de que quienes aprenden puedan hacerlo de una manera diferente, divertida e innovadora, adaptada a los tiempos que corren. En clave con lo que venimos hablando, los invito a que pensemos qué es lo que nos hace jugar. Considerando que tomamos aspectos y características de los juegos y queremos acercarlos al campo educativo, cobra sentido preguntarnos por qué queremos jugar, o concretamente, como traen Contreras y Eguía, quienes mencionábamos antes, ¿qué es lo que nos hace jugar? Es interesante plantearnos esta incógnita porque para poder resolverla nos invitan los autores a observar lo que pasa en nuestro medio natural, en donde no solo el hombre, sino casi todos los mamíferos, usan el juego, y cómo este mecanismo se usa desde tiempos inmemorables de forma casi innata, como si estuviese grabada en los mecanismos más básicos de nuestros cerebros. En las especies animales, el juego es una forma de simular la realidad,
una herramienta de aprendizaje que permite entrenar a ese animal. Este aprende de forma gradual la resolución de problemas complejos, descomponiéndolos en acciones más básicas que son practicadas hasta acercarse o hasta lograr la perfección. Unas acciones que son la réplica prácticamente exacta de técnicas que éste deberá dominar cuando sea mayor para relacionarse con otros miembros de su especie, para también poder detectar peligros o para aprender a alimentarse con el fin de poder sobrevivir. En este sentido, si lo pensamos, también nosotros, los humanos, podemos hacer uso de las herramientas lúdicas para aprender de forma gradual, abordando situaciones problemáticas desde la simulación, en donde el margen de error sea pequeño o más pequeño, que es un aspecto que brinda tranquilidad para poder equivocarnos libremente y practicar. Podemos aprovechar las características de los juegos para lograr experiencias positivas hasta alcanzar un aprendizaje verdaderamente significativo. Bajo esta premisa, entonces, hacer uso de diferentes herramientas lúdicas nos lleva inevitablemente a tener que investigarlas y acercarnos a algunos elementos propios de los juegos. Veamos alguno de ellos para poder seguir adentrándonos en estas nociones. Es importante mencionar que, si bien varios autores han clasificado los elementos del juego, no existe un acuerdo universal acerca de la definición para estos. Sin embargo, gracias a lo establecido en el documento realizado por el Observatorio del Tecnológico de Monterrey, podemos acercarnos a una suerte de conceptualización para poder trabajar algunas ideas. Antes es importante destacar que les vamos a brindar estas definiciones no únicamente como material teórico, sino para que puedan tenerlas en consideración a la hora de planificar sus clases desde la gamificación como herramienta. Una salvedad importante para hacer es que al diseñar una estrategia de gamificación no es necesario considerar todos los elementos que vamos a describir ahora, sino tomar aquellos que por sus características puntuales puedan ser más valiosos para la experiencia de aprendizaje que buscan lograr, aquellos que tengan sentido y coherencia con su propuesta pedagógica. No vamos a nombrar todos los elementos que pudieron recopilar en este documento. Ustedes tienen acceso a este escrito completo en el aula virtual, pero sí brevemente vamos a hacer un recorrido por alguno de ellos, por los principales, para acercarles herramientas concretas y su propósito cuando gamificamos. Entre ellos están, primero, los retos, misiones o los llamados desafíos épicos, que generan motivación al presentar al jugador un reto o una situación problemática por resolver. Ayudan a comprender el propósito de la actividad y a dirigir los esfuerzos de los estudiantes. Se plantean como metas u objetivos que pueden ayudar enormemente a orientar el devenir de una clase. Aquí pienso, en vez de presentar tal vez los objetivos o la estructura de nuestra clase en una slide de presentación de PowerPoint, que tal vez es una herramienta que suele utilizarse mucho y tiene por supuesto su valor, pero también se puede utilizar algunos de estos elementos que nombrábamos para plantearlo desde lo lúdico y hacer un cambio en esa introducción a la clase. En segundo lugar, podemos nombrar los personajes o avatares, escenarios narrativos o ambientes tridimensionales. Sitúan a los participantes en un contexto realista en el que las acciones y tareas pueden ser practicadas. Los inspira de cierta manera al identificarlos con un personaje, una situación o una causa. La narrativa es, quizás, una de las partes más importantes para crear un ambiente gamificado. Ayuda a que el alumnado se sumerja en una historia que los mantenga vinculados y participando, logrando captar su atención, y los hace ser parte de un ejercicio que se presenta como inmersivo y accesible. En tercer lugar, contamos con las vidas múltiples, los puntos de restauración o de reinicio. Como elementos, animan a los jugadores a experimentar riesgos sin causar miedo o daño, si se quiere, que se presente como irreversible. La gamificación ayuda a propiciar la confianza y la participación del estudiante, como mencionábamos antes, ayuda a motivar a quien aprende. Y la libertad para equivocarse y continuar en carrera es un aspecto fundamental de los juegos que los distingue. Permite que el estudiante practique hasta sentir la seguridad suficiente como para desenvolverse en una situación real y compleja. Algo de lo que ya nombrábamos antes cuando nos preguntábamos por qué jugar, ¿no? El hecho de camuflar el aprendizaje en el juego proporciona a los alumnos un ambiente distendido en donde pareciera no existir el miedo a cometer errores, pero sí la posibilidad de lograr metas, tener cierto control sobre el propio aprendizaje y sentirse parte de algo grande.
En cuarto lugar, tenemos las diferentes rutas o casillas para llegar a la meta, opciones de usar poderes o recursos. Estos disponen al jugador a diferentes posibilidades para explorar y avanzar en el juego, así como diferentes maneras de lograr los objetivos. En este sentido, podemos ver que algunos de los elementos no propician solamente la libertad para equivocarse, como antes nombrábamos, sino que también habilitan la libertad de elegir, que no es un dato menor. En este caso, dicha libertad permite transmitir y brindar autonomía a los estudiantes, en donde estos deben tomar decisiones a medida que se van desenvolviendo, entendiendo que éstas tendrán sus repercusiones. Acerquémonos ahora a una clasificación sobre los tipos de jugadores. Es cierto que si pensamos en gamificar en una institución educativa concreta, con un grupo de estudiantes específico, no todos tendrán los mismos objetivos, ni las mismas trayectorias, ni probablemente la misma motivación para accionar. Podemos afirmar que es importante reconocer los diferentes intereses o motivaciones de los estudiantes, porque esto ayuda a acercarnos a un ambiente que sea atractivo para todos o que por lo menos lo intente. Es decir, si podemos reconocer qué es lo que esperan nuestros alumnos, qué es lo que los invita a hacer y a participar, pueden incorporarse elementos del juego que propicien en mayor medida el involucramiento y el consecuente desenvolvimiento de todos los participantes. Considerando esto, diferentes autores han clasificado los tipos de jugadores con los que podemos encontrarnos a la hora de gamificar. La intención de considerar una clasificación es poder ayudar al docente a orientar mejor la selección de actividades y el desarrollo del ambiente de acuerdo a los estudiantes a los que va a enseñar. Nosotros tomaremos la realizada por el Tecnológico de Monterrey y su clasificación reúne las ideas de diversos autores como Bartlett o Markowski y son 6 los tipos que reconocen. Primero contamos con los exploradores, a quienes les entretiene ver todas las posibilidades que plantea el juego, experimentar cosas nuevas, ver lo que ocurre en sus diferentes intentos. Suelen sentirse más fácilmente identificados o interpelados por la fantasía, con una historia o un personaje concreto. En segundo lugar, los socializadores participan en juegos en beneficio de una interacción social. Buscan socializar, como indica su nombre. Estos jugadores disfrutan empatizar con otros al mantener conversaciones atractivas y trabajar de forma colaborativa. Les atrae conocer personas con intereses comunes dentro del juego. En tercer lugar están los pensadores, que buscan la manera de resolver problemas, de poder arribar a soluciones. Ante una incógnita o un acertijo están inquietos hasta encontrar la respuesta. Suelen ser más creativos porque intentan diferentes estrategias para encontrar una solución. Les gusta probar su creatividad y su conocimiento y los motiva a poder encontrar la respuesta que nadie más ha podido descubrir o descifrar. Luego están los filántropos, que suele motivarlos el propósito mismo y el significado. Son altruistas, les gusta proveer a los demás de lo que necesitan para avanzar y enriquecer y aportar conocimientos a la vida de otros sin esperar una recompensa, algo a cambio. Se sienten satisfechos con saber que otros lograron sus objetivos gracias a la ayuda que ellos pudieron brindar. En quinto lugar, tenemos a los triunfadores. Son una parte integral, si se quiere, de cualquier juego competitivo, porque tienen siempre el deseo de ganar y superar todos los retos. Les interesa conseguir todos los puntos posibles, completar todas las misiones. Solo despegan la mirada de su objetivo cuando saben que realizar otra actividad los va a ayudar mejor o más fácilmente a alcanzar su meta. Y finalmente están los revolucionarios, que están motivados por el cambio y por vencer de alguna manera el sistema. Conforman la población más pequeña de todos los tipos de jugadores y quieren saber cuáles son las cosas más extrañas que pueden hacer en el juego. Ganar simplemente no es suficiente para ellos, además alguien debe perder. Disfrutan cuando exhiben que son poderosos en el juego y los demás muestran respeto o admiración hacia ellos y su accionar. Es importante volver a mencionar que no hay una clasificación que se ajuste perfectamente con todos los jugadores y que se pueda aplicar directamente a todos nuestros estudiantes. Sin embargo, poder identificar las motivaciones e intereses de los alumnos permite un mejor desarrollo de la gamificación en clase. Acercarnos a nuestros estudiantes y lo que ellos y ellas necesitan para verse estimulados es un accionar que es importante poder realizar.
Continuemos un paso más y avancemos con las etapas para implementar la gamificación en nuestras clases. Además de las conceptualizaciones que fuimos mencionando hasta ahora, podemos nombrar también una serie de etapas para poder implementar la gamificación en el aula. Dichas etapas son aquellas que viven los estudiantes guiados por el docente y sirven sobre todo a la hora de sentarnos a planificar el encuentro con nuestros alumnos. Una primera etapa comprende el acto de descubrir y recibe el nombre de la etapa de descubrimiento. En esta instancia se le presenta al estudiante el juego a realizar con sus reglas, sus componentes, sus mecánicas y con la narrativa propia del juego. En segundo lugar, el sujeto se ve inmerso en la etapa de entrenamiento. En esta se enfrenta al jugador a una situación problemática o no, que sea sencilla de resolver dentro de sus capacidades. Esto es para mantenerlo motivado e interpelado por la actividad al obtener sus primeros logros y empezar a comprender cómo funciona ese juego. Puede recibir también el nombre de etapa tutorial debido a sus características. En tercer lugar, contamos con la etapa de andamiaje. Esta instancia es muy importante porque busca dirigir el proceso de que experimentan los jugadores mediante ciertas estructuras concretas como guías o retroalimentación. No es un dato menor aclarar que para que el jugador permanezca interesado, debemos encontrar un balance que sea coherente entre la dificultad que le agregamos a un reto que vamos a presentar y las habilidades o competencias previas que posee el jugador para el que lo pensamos. Finalmente llegamos a la etapa que se denomina hacia el dominio del juego. En esta etapa se crean las condiciones para que el alumno pueda avanzar en el juego mediante la adquisición de nuevas competencias y habilidades. Sigue un proceso que es gradual y que se armoniza con el diseño instruccional del curso. Arribando a una suerte de cierre de esta presentación, podemos decir que la gamificación, sus elementos, los tipos de jugadores que acarrea y sus etapas, por supuesto no actúan como una panacea o como una receta mágica para resolver los problemas educativos que pueden sucederse en el aula. Sin embargo, creo que estaremos de acuerdo, luego de este recorrido, en que es innegable que las acciones pedagógicas en gamificación logran relacionar componentes afectivos sociales con académicos para despertar el interés de los estudiantes hacia los contenidos curriculares propuestos. Elegimos esta cita, como ven ahí en la diapositiva, de Peñalba, Agudet y Torres, porque trae en definitiva que emplear la gamificación en nuestras aulas, sus herramientas, implica apostar a desarrollar un aprendizaje que motive e impulse a nuestros estudiantes como fin primordial. La gamificación como recurso de apoyo docente puede ser utilizada para atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo para captar la atención de aquellos que encuentren en este tipo de estrategias un mecanismo que facilita el aprendizaje y la comprensión de ciertos contenidos. No es necesario incluir grandes artefactos para poder gamificar en las aulas, sino repensar algunas de las formas en que abordamos las clases y sumar nuevas estrategias. En síntesis, podemos decir que gamificar implica, por un lado, reconocer y reflexionar que un juego y el conjunto de elementos que lo fundamentan pueden ser didácticamente utilizados para desarrollar actividades de enseñanza que mejoren la capacidad de atención a los contenidos. Por otro lado, la gamificación como herramienta correctamente utilizada buscará que se aprenda de forma significativa. Quienes hayan realizado el curso de tecnología educativa encontrarán aquí probablemente un guiño, recordando la importancia que tiene pensar las clases desde un aprendizaje que perdura en el tiempo, que tiene potencia. Esto implica que los componentes abocados al entretenimiento y a la diversión puedan aplicarse al diseño didáctico de una clase para mejorar así la experiencia de aprendizaje. Trasladarnos de una práctica docente universitaria ligada mayormente a un modelo expositivo hacia un modelo gamificador contribuye en gran medida a generar reflexiones sobre lo que aprenden nuestros estudiantes. Introducir nuevas formas de abordar y transmitir el conocimiento nos habilita a poder pensar cómo aprenden los alumnos, qué aprenden y para qué lo aprenden. Son interrogantes fundamentales para hacernos como docentes y, como mencionábamos antes, permiten mantener la puerta abierta a incluir nuevas herramientas en nuestras aulas. Para poder realizar esta presentación utilizamos diferentes escritos, bibliografía de referencia, utilizamos un documento del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, un texto de Contreras y de Guía,
un texto de Rivera Vargas, Neut, Luchini, Pascual y Prunera y un texto de Oliva. Todos fueron grandes insumos para poder acercarnos y reflexionar sobre las características de la gamificación. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que haya sido de utilidad esta información que les acercamos y nos estamos encontrando en la próxima unidad. De nuevo, muchas gracias.